Y no me importa si me crees o no. Yo me enamoré de ti como nunca. Eres y serás el hombre de mi vida por siempre. Ya no tengo nada que perder. No tengo ningún interés en mentirte. Yo te amo. Y me duele haberte mentido. Pero me duele mucho más que me odies. Porque si te mentí fue... Rosa, ya, no sigas, no tiene sentido. Claro que tiene sentido. El amor siempre tiene sentido. Yo sé que tú me amaste. Lo dijiste en el juicio. Dijiste que nunca sentiste algo tan grande. Sí. Precisamente el dolor de la traición es inmenso. Sí, lo sé. Y no te imaginas cómo quisiera regresar el tiempo y poderte obligar a que escucharas la verdad de mis labios. Poder rescatar lo nuestro. José Ignacio. De mis labios. De mis labios, por favor. Te amo. Estoy investigando la muerte de Horacio, porque además de ser su detective y trabajar para él, éramos buenos amigos. No sé cómo podríamos colaborar con usted en este asunto. Supe que unos días antes de morir estuvo viviendo aquí con ustedes. Sí, pero él ya se había ido de esta casa. Sí. De hecho, el problema con Horacio es que siempre tenía una vida llena de misterios. Es cierto. Yo mismo estuve investigando su pasado. ¿Qué encontró? Perdón. Ay, ¿sabes qué? Ya me voy, con permiso. En la vida de Horacio hubo una mujer. Y créanme que estoy muy cerca de descubrir quién fue el asesino. Lo nuestro se acabó, Rosa. Tal vez nunca existió. ¿Cómo puedes decir que nunca existió? Mírame. Mírame a los ojos. Son los mismos ojos de esa mujer a la que le prometiste amor eterno. ¿De verdad no ves ni siquiera un poco de honestidad en ellos? No sé quién eres. No te conozco. Yo me enamoré de ti pensando que eras Eva Sotomayor y esa mujer está muerta. Y me enamoré con toda mi alma. Pero también con toda mi alma voy a luchar para olvidarte. Estuvo deliciosa la comida. En este restaurante se come muy bien. Lo bueno es que no le colocan picante a todo. Hay que cuidar la gastritis. Sí, porque en México todo lleva chile, ¿no? ¿Sabías que la langosta es el plato preferido de los romanos? Sí, de hecho la comían con un ingrediente que se llamaba de fritum y le daba un toque así como agridulce. Y eran los guerreros los que la consumían más. Por eso de la energía y el vigor. ¿Y notaste ese sabor en la langosta? Un poco agresivo, pero estuvo rico. Combinó bien con este vino robusto y de buena tanina, ¿no? Me encanta. No hay nada más excitante que una mujer inteligente y bella. ¿Sabes? Hay una ópera que me gustaría mucho que la disfrutáramos juntos. ¿Me acompañas? Sí, me encantaría. Pero mañana tengo exámenes de admisión para la uni y tengo que estudiar. Está bien. Lo comprendo. Los estudios son lo más importante. Insisto. Te juro que te voy a sacar de mi corazón. Rosa Puentes. Me voy a deshacer de los recuerdos, de las risas, de todas las lágrimas. Te voy a olvidar tanto que ni siquiera voy a tener ganas ni tiempo de odiarte. Sí, te voy a borrar de mi historia. Yo jamás te voy a olvidar.
Y yo sé que algún día Dios me va a permitir salir de aquí y voy a demostrarle a todos que estaban equivocados. Dios no tiene nada que ver en esto. No digas eso. Tú elegiste un camino de mentiras, de engaños, de traiciones. Si tu vida está llena de dolor en este momento es porque así tú lo decidiste. Así es que lo único que me queda por decirte es adiós. Adiós para siempre, Rosa. Para siempre es mucho tiempo. ¿Qué parte de no te quiero volver a ver en mi vida no entendiste? Pero Eduardito, mi niño. Olvídate de mi hijo. Te agradezco que lo hayas cuidado como si fuera tuyo, pero de aquí en adelante de él me encargo yo. No, no me separes de él. Por favor, te lo ruego. Déjame verlo, aunque sea una última vez. Lo lamento. Hay cosas que es mejor cortarlas de raíz. Así ya no duele. Adiós. Te amo. ¿Por qué estás tan nerviosa, Raquel? No estoy nerviosa. Mírate, eres tú el que tiembla. Es solo que ese detective no me gusta. No entiendo por qué nos está investigando. No trates de evadirme. Ese hombre te perturbó demasiado. ¿Dónde conociste a Horacio? Yo sé que lo conocías desde antes que yo te lo presentara. Y aunque siempre me lo negaste, hoy me queda muy claro que lo conocías. ¿Tuviste algo que ver con él, Raquel? Necesito saber la verdad. ¿Hasta cuándo con tus dudas? No conocía a Horacio. No sé nada de él. Ya te lo he dicho 1000 veces. No te creo. Nunca quisiste hablarme de tu pasado. Cada vez que trataba de preguntarte algo, me salías con evasivas. ¿Qué estás insinuando? No sé nada. Solo sé que viviste en Europa. Dime, ¿dónde vivías? ¿En qué parte de España? Toda tu vida siempre un misterio. Ya te lo he dicho 1000 veces. Viví en Madrid. ¿A qué viene este interrogatorio sobre mi pasado? Ese tipo dijo que tenía una mujer en su pasado. Pues sí, pero esa mujer no soy yo. Y ya basta, Gerardo. No te creo. No te creo nada. Y ahora ese tipo nos está investigando por la muerte de Horacio. Yo no lo maté. ¿Y tú? Yo tampoco. Pero ese tipo no nos va a dejar en paz hasta descubrir toda la verdad. Y no sé por qué presiento que entre tú y Horacio hubo un pasado. Lo voy a averiguar. A partir del día de hoy, el señor Martín Montenegro pasa a ser el supervisor general de los meseros. ¿Zorro, tienes algún problema? ¿Estás cansado? No, porque si estás cansado no hay ningún problema. No lo voy a tomar personal. Te puedes ir, ¿eh? No, disculpe. En verdad, la puerta está muy grande. No, disculpe usted, qué pena. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy ya tenemos muchas reservaciones, mucha clientela. Y antes que nada, por favor, todo lo que diga Martín, todo lo que decida es palabra santa. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, Muy está bien. bien. Pues a trabajar todos. Oiga, no tenía idea de que quería hacer eso. Gracias, en serio, no. Pero, no sé, siento que hay como mala vibra de los compañeros, ¿o no? Ay, acostúmbrate, Martín. Éxito y envidia van de la mano. Así es de que no les hagas caso. No les hagas caso. Además, voy a necesitar que te quedes un ratito más en la noche, ¿eh? Hoy tenemos que hacer cierre de caja. Parte de tus nuevas obligaciones. ¿Pero esta noche? Esta noche. Ok, si necesita que me quede, pues me quedo. No hay ningún problema. Te tengo un regalo. Ay, no, pero... Es solo para agradecerte. Ábrelo, por favor, es un detalle. No era necesario, por favor. Por favor, ábrelo.
¿Cómo supo mi talla? Vladimir me dio tus datos. No, pero no puedo aceptarlo. Por favor, Lucía, acéptalo. Es solo para agradecerte la compañía. Quédate con él, por favor. Bueno, si usted insiste y lo hace feliz. Sí. Gracias. Soy el hombre más feliz. Me duele muchísimo verla en la cárcel. No sé, es como si fuera otra persona. Su mirada está llena de dolor. Deja de defenderla. No es una pobre víctima. Esa mujer es una criminal. Robó, desfalcó, estafó, secuestró y hasta intentó matarte. Yo no creo que haya sido capaz de todo eso. No creo. Mira, no importa lo que tú creas. Importa lo que dice la ley. Y esa mujer tiene que pagar por lo que hizo. Ocúpate de ti. Recupera tu vida. Recupera tus costumbres. Pero no regreses a la cárcel, por favor. Bueno, ya, no te preocupes. Me despedí de ella para siempre, ¿ok? Mira, hermano, lo que tienes que hacer es empezar a salir con viejas. Sí, para arrancarte ese dolor y esa tristeza. Pero no te vayas a enamorar. Ya aprendiste la lección, ¿no? Mira, conquístalas, úsalas y deséchalas. Este es un mismo barco, ¿sí? Todos vamos a dar nuestro 100%. Porque si seguimos trabajando como lo hemos venido haciendo, vamos a llegar a un muy buen puerto. Porque este es un equipo, ¿verdad? Estamos juntos en todo esto, ¿cierto? Así que bueno, vengan esos 5. Me tengo que sacar a esa mujer de la cabeza y del corazón. ¿Sabes qué? Voy a empezar una nueva etapa. Perfecto. Bienvenido a tu nueva etapa de soltería. No, Sergio, no. Mi nueva etapa es como papá. Voy a buscar a mi hijo hoy mismo. Me acabo de dar noticias de mi niño. Cumplió 5 años el sábado pasado. No había sabido nada de él. Pero me escribió su abuela para decirme que le habían comprado una piñata y un pastel. ¿Qué te pasa, morrita? ¿Qué tienes? Me quiero morir. ¿Por qué dices eso? No, Rosa, cuando uno tiene hijos no se puede dar ese lujo. Perdí a mi hijo, Caimana. Lo perdí. ¿Qué le pasó a algo, Eduardito? ¿Qué te dijeron? No, mi niño está bien. Pero no lo voy a volver a ver nunca más.